Y hablando de Rápidos y Furiosos, quisiera que empezáramos leyendo lo que dice la Escritura en el libro en 1 de Juan 2:12. Dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Aquí obviamente la Escritura está hablando de, como dice el apóstol Pablo, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, o aquellas personas que ya han tomado una decisión por Jesucristo. Aquellos que ya han sido hechos hijos de Dios, dice, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Y en el siguiente versículo, en el versículo 13, dice: les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Normalmente en estos versículos hablamos de padres y de jóvenes. Y los asociamos a la parte, podríamos decir, natural que conocemos, ¿no? Padres como el progenitor y el joven como aquella persona que no tiene muchos años de vida, que ya está, digamos, entrando a lo que es la adultez. Sin embargo, el contexto original de la Escritura se refiere a, en el caso de los padres, aquellos que han madurado en la fe, y en el caso de los jóvenes, aquellos que son jóvenes en la fe. Por supuesto, como pasa con cualquier metáfora, en la parte natural debe ser funcional, debe ser aplicable, debe ser real, para que en su, digamos, dentro de su interpretación espiritual también sea aplicable. Es decir, nunca uno ve, por ejemplo en el caso de Jesús, en sus parábolas, uno nunca ve que él pone un ejemplo natural que no sea aplicable para mostrar una realidad espiritual. Y tal vez esto suene un poco a trabalenguas, pero dentro de estos dos versículos que acabamos de leer podemos ver dos cosas puntuales, dos aspectos. Entonces podemos ver aquí que hay dos aspectos. Lo primero es que nuestra vida en la fe pasa por etapas. En algún momento somos jóvenes, en otro momento somos maduros, y es así. Y obviamente cuando somos maduros o padres es que podemos tener hijos en la fe, ¿ya? Nuestra vida se pasa por etapas. Y lo segundo es que, nos guste o no, estamos en guerra. Uno no decide vivir en una nación cuando está en guerra. Hace años, yo recuerdo, era muy pequeño, se hablaba de la guerra de Paquilla. Y por ejemplo, ahí uno no decidió ser ecuatoriano en aquel momento. Y hubo una época en que el servicio militar era obligatorio. Es decir, cumplías 18 años y tenías que ir a hacer el servicio militar, quieras o no. Que de repente, bueno, algunos se valían de algunos mecanismos para no hacerlo. En mi caso, por motivos de salud, no lo hice, no fui a hacer el servicio militar. Y bueno, yo creo que para ser honesto, si no hubiera sido por salud, igual no hubiera ido. ¿Eh? O sea, ya también, ¿para qué tratar de ser hecho el patriota si en realidad no lo hubiera hecho? ¿Eh? Sea como fuere, cuando hablamos de estar en guerra, nuestra guerra, en primer lugar, sobre todo, se trata de un aspecto fundamental: nuestro corazón, nuestra atención, porque aquello que está en nuestro corazón va a llamar nuestra atención. Aquellas cosas a las que yo busco dedicarle más tiempo son las cosas que obviamente están, digamos, pegadas en mi corazón. Entonces, ¿la batalla cuál es? Para que en mi corazón hayan las prioridades correctas. Y uno de los aspectos importantes de cuando uno empieza a crecer, uno tiene 18 años, mayor de edad, cambia la cédula, vota en las elecciones. Pero hay otro aspecto también que muchas veces cuando uno está esperando ser mayor de edad para poderlo cumplir, para poderlo lograr. ¿Cuál es? Tomar cerveza. Bueno, legalmente, ¿no? ¿Ya? Otra cosa. No, pues ya se está hablando, ya no hablemos de bebidas alcohólicas. La chica, bueno, pero las chicas puede ser que les gusten desde antes. ¿Ya? No, pero hablemos, por ejemplo, uno ya cumple 18 y algo que exactamente. Conducir, manejar. ¿Ya? Uno de los aspectos
que uno espera generalmente cuando ya llega a la mayoría de edad es tener la oportunidad de manejar, de sacar su licencia y manejar, de legalmente poder sentarse al volante y, como decía el título del mensaje, estar ahí de rápido y furioso. Ahora, en estos días, si uno quiere aprender, si uno quiere sacar su licencia para poder conducir, ¿qué tiene que hacer? Hacer el curso y todas esas cosas que ya se conocen. Pero antes no era así. Antes, ¿quién era el que generalmente enseñaba a manejar? El papá, la mamá, el familiar, el primo, pero una persona que tenga la suficiente confianza como para poder enseñarle y que adopte el riesgo. Entonces, ¿qué uno espera que sea? ¿Cuál es la expectativa que uno tiene cuando el papá le enseña a manejar al hijo? Esa es la expectativa. Como que todo es sonriente, todo es de lo más natural, como que ya uno entiende la primera y no hace ni una sola camaronada ni nada. Esa es la expectativa. Ahora, ¿cuál es la realidad? Frena el perro, todo el vigilante. Entonces se espera que uno cometa errores. Eso es esperable. Lo que siguió, en el caso, por ejemplo, si el padre le enseña a conducir al hijo, espera que después de 10 años no siga manejando igual. Entonces así, yo empecé a manejar, yo cuando cumplí los 18, mi papá me enseñó a manejar, alguna vez lo atropellé. Bueno, afortunadamente no fue sí, o sea, ni siquiera lo tumbé, pero sí, el asunto es que arranqué cuando no debía y él justo estaba a un lado y lo golpeé. ¿Ya? Suave, sí. Lo bueno es que, gracias a Dios, tengo buenos reflejos, frené de una y no pasó mayores. ¿Ya? Que si hubiera seguido acelerando, quién sabe, tal vez la historia hubiera sido otra. ¿Ya? En otra ocasión pasó también que estábamos, no sé, ¿qué estamos haciendo? Pero estábamos en un lugar, yo qué sé, pensemos, en el sastre, ¿ya? Y había unos autos estacionados y nos habíamos quedado un poco, digamos, algunos metros de distancia de donde estábamos. Pero los autos que estaban delante de nosotros, más cercanos al lugar donde estábamos, ya salieron. Entonces quedaba todo el espacio, digamos, disponible. Entonces mi papá me dice, hazle el carro un poco más adelante. Y yo cojo, y arranco y voy de una. rápido y freno ahí, pero como que dice, a rayas justo donde nos tenemos que quedar. Y el asunto es que al momento que yo arranqué, por ahí había un perro. Ese pobre perro, al escuchar el sonido de las llantas quemar, salió corriendo, pero así como... Sí, afortunadamente no le pasó nada al perro. No se me puede acusar de perricidio. Y mi padre que vio eso dice, pobre perro, si no muere atropellado, muere del corazón. Son cosas que uno espera. O sea, uno comete errores. Uno espera pero obviamente espera que ya después de 10 años, pues ya otra vez el pobre perro, ya, Y cuando uno está aprendiendo a manejar y le toca salir al tráfico en la avenida ancha, ¿cómo se siente uno ahí? Más o menos así. Como que va al borde del halcón milenario, la nave espacial, y está a punto de surcar el hiperespacio a la velocidad de la luz. Así más o menos uno se siente cuando recién sale al tráfico. Y en esa época, cuando yo recién aprendí a manejar, sucedió una anécdota, interesante. Salí una noche con unos amigos del colegio. Teníamos poco tiempo de haber salido del colegio. Estábamos recién graduados todos. Y en una de esas, andábamos, no sé, recuerdo si éramos 5 o tal vez 7 metidos en el carro que yo conducía.
Éramos así típico, porque en esa época también se podía, ahora ya no se puede llevar más personas en el auto, ¿no? Pero en esa época igual, te podía llevar a 10 metidos ahí. Sí, pues y no pasaba nada. Entonces éramos algunos. Y en una de esas, andando justamente por donde están esos pasos de nivel por el Mall del Sol, había un auto parqueado donde estaban dos muchachos que estaban ahí haciendo pipí en la calle. ¿No? Situación que, bueno, no me atrevo a decir que sea común en aquel entonces, pero tampoco es que era de sorprender. Ahora sí ya no es común, pero en esa época no era de sorprender. Y bueno, pasamos por ahí y pasamos burlándonos de ellos. ¿Ya? Pero pensando que no iba a pasar a mayores. Y seguimos. Cuando en eso al poco rato los vemos a nuestro lado, que nos estaban siguiendo exactamente, ¿ya? Y gritando desde el carro y todo, y en eso se desató la persecución, y en una de esas, y queriéndome cerrar, y yo que no me dejaba, hasta que en una de esas me cerró, y yo pego un retro, pero así, digno de película, ¿no? Así, tipo Rápido y Furioso. Arranqué. Yo no conocía la zona por donde estaba. Entonces, sí, me metí contra bien a Francisco Orellana. En ese entonces, igual la Francisco Orellana estaba recién, o sea, era nueva prácticamente, como está ahora. Y casi no había tráfico, muchos no había ni tráfico ni nada. Y a los que vivían cerca, decía, ¿y por dónde voy? Derecha, izquierda. Entonces dije, el asunto es que los perdimos. Y ya cuando estuvimos, como que pudimos calmarnos y todo, y llegar a la casa de uno de ellos, y poder respirar. Y claro que bueno, uno se pone a pensar, bueno, si eran 2 contra 5 o 7, o sea, seguramente deben estar armados, o quién sabe qué hoy pudiera haber pasado. Exactamente. Sea como fuera, el asunto es que llegamos, nos salvamos, y no pasó a mayores. Entonces uno de mis amigos dice, oye, después de esto, ahora sí ya no tengo nada. Ya se me quitaron todas las dudas de que Pauler era camarón. Después de todo eso, ¿ya? ¿Cuál es la moraleja de la historia? ¿Cuál es el sentido? Que fue en el momento de presión que mi destreza en el volante se puso a prueba. Y el sentido de que en ese momento las vidas de mis amigos también dependían de mí. Sí, o sea, aunque suene muy heroico, pero es verdad. Entonces, si yo hubiera hecho lo mismo hoy, me hubiera metido en contravía en la Francisco Orellana, a esa hora de la madrugada, quién sabe qué hubiera podido pasar. Sin embargo, sí, por supuesto, pero a lo que yo voy es que fue la presión lo que hizo que en ese momento la acción se diera de tal manera que tal vez en circunstancias normales no hubiera necesidad. Y lo mismo pasa con nosotros cuando se trata de nuestro crecimiento en la fe. El problema es que a muchos no compartimos la misma visión de Dios respecto a nuestra madurez espiritual. Cuando uno ve que un hijo crece, va creciendo y va cumpliendo algunos logros, algunas cosas, ¿ya? Uno se llega a sentir orgulloso y dice, wow, y uno dice, wow, qué rápido que crecen, que soy padre y cuando soy padre los días son largos pero los años cortos. Y uno se da cuenta, pero qué rápido que crecen y todo. El otro día, Andrea de 12 años, yo me levanto por la mañana y lo veo. Yo digo, oye, como que de repente un día para otro los brazos te crecieron de golpe sin avisarle al resto del cuerpo. Y es así, ¿no? Entonces con Dios pasa igual. A Dios le encanta vernos crecer. Pero ¿cuál es el problema? Que a diferencia del crecimiento natural que se da con la edad, la adolescencia, por ejemplo, como hace un momento, que digamos, un día amanece y ¡pum!, tiene una cabeza enorme y todo, ¿ya? Y el resto del cuerpo está chiquito igual.
A diferencia de ese crecimiento, el crecimiento en la fe es voluntario. Se da por la decisión propia. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Hay momentos en que la adversidad es la que nos obliga a crecer en la fe y a orar más. Porque cuando las cosas están bien, ¿qué necesidad hay de acordarse de Dios? Y es por eso que en momentos difíciles, momentos por ejemplo de terremoto o esas cosas, como dijo alguien una vez, todos son ateos hasta que se le tapa el baño en casa ajena. Terrible. Entonces cosas como esas nos llevan a ver que efectivamente a Dios le interesa que nosotros crezcamos. Y porque de esa manera vamos a poder seguir adelante con mayor efectividad. Como hablábamos hace un momento, o sea, a Dios le interesa que crezcamos, a Dios le interesa también que seamos conscientes de que estamos en un mundo en guerra, pero obviamente para poder salir victorioso hay que saber pelear. Y para saber pelear en una guerra, como ha sucedido a lo largo de la historia, todas las guerras, los soldados han tenido que estar preparados. No es de sorprender que un ejército tan bien entrenado y tan bien, ¿cómo se podría decir? Estructurado y organizado, históricamente hablando, siempre ha sido más efectivo. Y por eso, un caso concreto, la guerra de los 6 días, siendo el ejército israelí un ejército muy reducido en comparación a todas las naciones que se confabularon para ir en contra de Israel, pero como estaba tan bien organizado y tan bien entrenado, arrasaron. Y hubieran arrasado más si es que la comunidad internacional los hubiera dicho, oigan, paren. Sí, porque hubieran arrasado, porque estaban tan bien organizados. Entonces, eso nos muestra que para poder batallar, para poder pelear, hay que estar preparado. Y es un trabajo constante, ¿no? Como podemos ver aquí en Efesios 4:13. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Y uno dice, pero ser como Cristo, eso es imposible. Sí, pero la idea es que aunque pensemos que es imposible, esa debe ser nuestra meta, nuestro anhelo. Que es un proceso que obviamente tomaría toda la vida y que seguramente no estará terminado hasta el momento que ya podamos estar en su presencia, pero sea como fuere, es nuestra meta, es saber hacia dónde vamos. Uno muchas veces erróneamente cree que la idea de arrepentirse y recibir a Jesús en su corazón, y aceptarlo como Señor y Salvador, y todas las cosas que normalmente conocemos, que el obedecer, que el bautizarme, que todas las cosas, y uno dice ya, o sea, con eso es suficiente. No es suficiente, porque la meta debe ser más allá. Entonces, erróneamente pensamos que el acercarme a Dios, que el arrepentirme es para alejarme del pecado. Y no, eso está mal. Mi meta debe ser acercarme a Dios. Y a medida que me acerco a Dios, tácitamente me alejo del pecado. Porque si yo decido alejarme del pecado, ¿hacia dónde voy? No tengo un norte. No sé hacia dónde voy. Pero si mi meta es, como dice Aquino, convertirme en gente madura y tener la perfección de Cristo, eso quiere decir que cada día decido ser mejor. Si yo me veo a mí mismo, la persona que soy en el día de hoy, a la persona que era hace un año atrás, si yo veo que no ha cambiado nada en mi vida, es porque Dios no ha hecho nada. Pero si yo veo que he cambiado, veo que tal vez las cosas que antes me molestaban ya no me molestan, veo que hay cosas que he mejorado, después, no, sí hay algo que está pasando, Dios está haciendo algo en mi vida, porque a Él le interesa que crezca. Esta es nuestra meta, nuestro norte, hacia dónde debemos apuntar, hacia dónde debemos seguir, ¿no? El llamado para crecer es claro.
Y como vimos hace un momento, la presión nos hace orar más. Cuando uno, por ejemplo, está pasando por necesidad económica, cuando uno está enfermo, cuando hay problemas. La verdad que yo no sé si en el momento de la persecución de que les conté ese momento, uno de mis amigos tal vez se puso en ese momento a orar. Sí, pues estaba en ese momento encomendándose a quien se puede encomendar ahí para que salgamos de esas, ¿no? Yeah. No sé, bueno, yo no sabía orar en aquel entonces, ni tampoco me hubiera podido aprender a orar porque tenía que conducir. Sea como fuere, fue un momento de presión que hizo que hiciera cosas que inclusive no estaba, que ni siquiera sabía que pudiera hacer. Entonces, cuando hay presión es cuando oramos más. Entonces, si a Dios le interesa que crezcamos, es como pasa con el padre al hijo. Hay ocasiones en que el padre permite que el hijo se meta hasta en líos para que aprenda. Porque si no, ¿qué pasa? Si le resuelvo toda la vida, no va a aprender. Tengo que permitir que se equivoque. Tengo que permitir que inclusive se cometa errores hasta con sus amistades. Me parte el corazón enterarme de que en algún momento, saber que algún amigo, bueno, si se lo puede llamar amigo, en algún momento lo traiciona su confianza, abusa de su confianza. Aquel que se llamó amigo, de repente hasta busca avergonzarlo delante de otros compañeros. Y es algo que me parte el corazón, y es algo que uno provoca en ese momento poco y más declararse asesino serial. Pero, ¿eso va a hacer que lo evite? No, no puedo evitarlo. Lo que sí puedo hacer es prepararlo para cuando suceda. Y que si sucede, sepa que aún en los momentos difíciles y que tal vez haya hecho cosas que no me gusten, igual sus padres estamos para amarlo. Y que obviamente, amarlo siempre. Que tal vez nos guste o no nos guste lo que haga, es verdad. Y que habrá momentos en los que tocará imponer disciplina, orden, todo, por supuesto, pero el amor siempre será el fundamento de todo. Y con Dios pasa igual. Como Él nos ama, le interesa que crezcamos. Y le interesa que crezcamos, ¿por qué? Para que nuestras prioridades sean las correctas. Que sepamos que en primer lugar tiene que estar Él. Y no porque Él sea un Dios orgulloso, que le interese, no, si yo, ¿sabes? No, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Porque a diferencia de los dioses que podemos conocer en diferentes culturas y todo, Dios ha sido un Dios que nos sirve, nos ha servido, nos honra. No es que Él está ahí como Dios orgulloso demandando de sacrificio constante, no. ¿Sabes qué? Simplemente obedece y que eso te beneficie a ti, te ahorra problemas, te hace que tengas menos problemas en la vida y que te vaya bien. Ahora es tan triste ver lo que se conoce como la generación de cristal. Jóvenes, o algunos hasta no tan jóvenes, que en estos días no se les puede decir nada porque se ofenden. Por eso se les llama generación de cristal o el nuevo concepto que hay del amor líquido, que es la fragilidad de las relaciones. A diferencia de que cuando uno se casa dicen, no, estaremos juntos hasta que la muerte nos separe. Como decía alguien, en mi casa nunca se habla de divorcio. De asesinato tal vez. Porque dice, sí, hasta que la muerte nos separe. Entonces, sea como fuere, cuando uno recita sus votos, en el día que se casa, dice, no, yo decido ser fiel y estar contigo, y todo eso que implica. Es como cuando se despide a los que recién se casan y dice, ay, si supieran lo que les espera, ¿no? Sí, en la que se han metido. ¿Pero por qué? Porque obviamente eso demanda de presión, de la presión de la convivencia, la presión de tomar decisiones juntos, la presión de estar decididos a seguir juntos pase lo que pase. Ok, tenemos problemas, pero los vamos a superar. ¿Por qué? Porque hemos tomado la decisión de seguir juntos. Que es todo lo contrario del amor líquido, que vemos tanto en el dedo. Y el problema no son
podemos decir, las generaciones de jóvenes de estos días, millennials, centennials, eso ya viene desde atrás. Que en este momento tal vez están decepcionados de las convicciones de sus padres, porque sus padres no han sido el mejor ejemplo. Y como están tan decepcionados, obviamente no quieren casarse porque dicen, no, ¿para qué voy a casar? Para estar como ellos. No quieren saber de fe, pero ¿para qué voy de repente a ir a una iglesia? Para estar como ellos. Entonces, por eso mismo. Dijo Edwin Cole, la madurez no viene con los años, sino que comienza con la aceptación de la responsabilidad. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros con el propósito de madurar, aceptar como responsabilidad? Primero es aceptar la responsabilidad de madurar. Porque es mi decisión. Yo decido si maduro o no maduro. Y esto sirve tanto emocionalmente como espiritualmente. Hay personas que ya tienen años, tienen 60, 70 años, y todavía no maduran. Y es triste, porque uno se ve que están tropezando una y otra vez con la misma piedra. Entonces yo acepto la responsabilidad de madurar, acepto la responsabilidad de crecer y de dar lo mejor de mí para crecer. Y acepto también el saber que aunque no me guste, aunque no quiera, tengo que batallar todos los días por mi corazón, por mi familia y por todo lo que tiene que ver en este mundo, que yo ya estoy en él y mientras esté en él, tocará hacer las cosas que toca hacer. Orar no es solo para pedir cosas. Porque en el momento que nosotros crecemos, maduramos y aprendemos a orar más, aprendemos a usar nuestras armas, porque la Escritura nos dice que nuestras armas son poderosas en el Espíritu. Yo recuerdo, y es un asunto tan impactante, cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill dijo, cuando se veía que los alemanes se les venían encima, dijo, en este momento no nos queda hacer otra cosa que orar. Pedirle a Dios. Yo no sé cuáles han sido las convicciones de Sir Winston Churchill, pero en ese momento el saber que cualquier cosa depende únicamente del poder de Dios. Y uno se pone a pensar, pero a ver, un momento, si en un caso como cuando, ahora que estamos cerca de Navidad, la Navidad normalmente, sobre todo en el hemisferio occidental, es tiempo de regalos, de pasarla bonito, de los villancicos, del chocolate, ¿qué más? Cosas. El pavo, el relleno y todas esas cosas que normalmente están asociadas con Navidad. Pero si nosotros nos ponemos a ver en el texto que supuestamente inspiró la Navidad, es una situación bien intensa. Porque al poco tiempo de haber nacido Jesús, Herodes que mandó hacer una matanza, una masacre. Imagínense eso, una masacre. Todo niño menor de 2 años que esté por Belén y los alrededores, por toda esa zona. Honestamente no estoy seguro si estaba ya en esa, si ya estaba en Nazaret o si todavía hablaba de Belén, pero bueno, sea como fuera, la masacre fue real. O sea, imagínense eso, o sea, que de repente viene el ejército, allá tus hijos, ¿verdad? Y busca por todos lados, niños menores de 2 años. Y justo antes de que eso suceda, ¿qué pasó? El ángel advierte a José, levántate, lleva al niño a Egipto. Seguro se queda, a ver, un momento, pero para Dios qué tan difícil hubiera sido proteger a Jesús. ¿Qué tan difícil hubiera sido para el Señor? Sí. O sea, ¿cómo es entonces que Él lo hace así? ¿Cómo es que Él permite que José, María hayan tenido que en ese momento salir, seguramente de madrugada? En ese tiempo no es que tenían vuelo directo ni nada. Y
Y no es que en aquel entonces esa zona no era como el día de hoy, o sea, estamos hablando de extensión de desierto y todo. ¿Eh? Entonces no era una cuestión fácil. Y yo creo que la respuesta está como lo que dice Mateo 10:16. El trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. ¿Por qué Dios permitió que eso sucediera con Jesús? Para darnos ejemplo. De que pese a que sabemos que la guerra está ganada en el nombre de Jesús y que la victoria es nuestra porque Él ya nos la dio y todo, porque Él ya en la cruz hizo todo lo que tenía que hacer. Pero el hecho de que la guerra esté ya ganada con anterioridad no quiere decir que no haya que pelear. No quiere decir que no haya que batallar. No quiere decir que mi corazón no necesita tener las prioridades correctas. Porque de esa manera yo crezco para poder usar mis armas, que es la oración, el poder orar, el pedirle con fe y creer que efectivamente de esa manera yo puedo crecer. Y finalmente, como vemos en 1 Corintios 14:20, que nos dice, hermanos, no piensen como niños. Sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés. Y en su modo de pensar, sean adultos maduros. Es decir, para hacer cosas que sé que no están bien, ser como un bebé. Así como un bebé. Como ese bebé que ya está ahí, que no reclama, no protesta, ¿ya? En cuanto a la maldad, pero en el modo de pensar, ser un adulto maduro. Alguien que piensa y asume su responsabilidad. Alguien que sabe que independiente de las circunstancias, siempre nuestro Padre va a estar ahí por nosotros, pero que hay un llamado puntual a reconocer que yo necesito buscarlo. Porque si no, en algún momento va a pasar que tal vez las circunstancias me empujen a hacer lo que tengo que hacer. Pero ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar que las cosas se compliquen si yo puedo tomar la decisión? Y no se trata de que sea tan complicado, rimbombante, porque ese ha sido uno de los grandes errores de la iglesia en general. Como que complicar las cosas. Cuando uno de los distintivos de la viña es precisamente lo simple y lo esencial, mostrar la realidad de Dios, la verdad de Dios como es, no ponerle más adornos. Es lindo cuando uno puede acercarse a orar y saber que Dios me está escuchando, independiente de lo mucho que hable o de lo poco, por mi corazón. Lo que a Él más le interesa es que seamos honestos. Yo he conocido casos de personas que han dicho nada más como, Jesús sana a papá, punto, nada más. Y el Señor ha respondido. Este es el caso de Brother Jung, así fue. Ellos en China, el papá se había enfermado, y lo que ellos dijeron fue nada más que eso sí, una y otra vez, Jesús sana a papá, punto, nada más. Ellos no tenían idea de más. Y para Dios fue suficiente. Y a veces vemos que hay personas que hasta cuando van a orar hasta cambian el tono de voz. ¿Para qué complicar las cosas? Si a Dios lo que le interesa es la honestidad, nuestro corazón, la sinceridad. Cuando yo recién llegué, me acerqué al Señor y estaba batallando con las cosas que tenía que batallar. ¿Qué fue lo que yo dije? Señor, cámbiame. Nada más. Hazlo tú, yo no lo puedo hacer. Suficiente. Y Él me respondió. Si uno quiere ser mejor, dice, Señor, ayúdame, quiero ser mejor. Quiero cambiar. Y se acabó. Suficiente. Y si después ya uno viene y puede hacer más, mientras sea de corazón, mientras sea sincero, mientras sea honesto, está bien. De esa forma podemos crecer, madurar y ser inocentes como bebés, pero igual como leímos hace un momento, astuto como la serpiente, pero humilde como la paloma. Astuto para anticiparme de las cosas que pueden pasar, pero humilde reconociendo que necesito de Él. Y de esa manera poder crecer y seguir
constante el camino, como vimos al principio. De esa manera poder crecer y avanzar en nuestra palabra. Porque así es como Dios busca que nosotros crezcamos.